Por encima de las miradas, las opiniones, las perspectivas, los datos. El dato de la semana. Ahora sí. Se reduce el todo. Momento. Lo que la gente espera, lo que la gente quiere, lo que el público informado necesita, que es el dato de la semana de Nahuel Militano. El dato del día tiene que ver, el dato del día, el dato de la semana. Bueno, arranque serio, ¿qué quiere? Porque yo me convierto en. Arriba. Entre Quintero, que no se vio de arrancar de nuevo con la cortina cuando yo. Claro. Bueno, no importa, dele. Ahora, sí. El dato. El dato del día tiene que ver con 1724. Es un número que describe mucho de la coyuntura actual y tiene que ver con que son los despedidos que se produjeron en la provincia de Santa Fe desde que Macri es presidente. Toma. 1724. 10 de diciembre de 2015. Exactamente. A este número se le suman, además de estos despedidos, se le suman 1.200 suspensiones. Y este es otro dato importante. Vamos a hablar sobre esta cuestión, la vamos a dejar de lado ahora al principio del micro, pero después vamos a volver, porque tiene una lógica detrás. El hecho de las suspensiones, decíamos 1724, son los datos que dependen del relevamiento realizado por el Observatorio Social del Frente Social y Popular. El informe repasa uno por uno todos los conflictos laborales que se desarrollaron en Santa Fe, decíamos, desde que Macri es presidente, es decir, desde el 10 de diciembre del 2015 hasta la fecha. Todos los conflictos que han pasado por la Cámara de Diputados. Exactamente. Puede haber alguno que no, como es el caso del calzado o algunas cuestiones. Exactamente, que tuvo que intervenir la Cámara Baja. En este caso vamos a recordar algunos para hacer memoria, incluso. ¿Vos te acordás cuando se empezó a discutir la ley de descanso dominical? Sí, me acuerdo porque fue muy resistida. Los grandes supermercados no querían saber nada y de hecho siguen en esa pelea. En ese momento, apenas empezó a discutir esta ley de descanso dominical, ¿cuál fue la primera respuesta que tomó el empresariado que tiene que ver con los supermercados? Bueno, la primera medida fue echar a 350 trabajadores que eran despedidos por parte de 4 de las grandes cadenas que estaban en conflicto. Estamos hablando de Coto, estamos hablando de Jumbo, A ver, aclaro, de estaban en Carrefour conflicto porque no se querían adherir, no querían acatar una ley. y Libertad. Exactamente. Son las 4 empresas que incluso presentaron algunos amparos. Algunas volvieron a trabajar el día domingo y aún hoy todavía este es un conflicto que no termina de resolverse. Incluso no termina de resolverse para estas 350 personas que quedaron en la calle. Otro de los casos emblemáticos, estamos hablando de los 420 trabajadores tras el cierre de Arcin en el mes de marzo del 2016. Estamos hablando a comienzo de la primera etapa del gobierno de Mauricio Macri. Esta fábrica de Fray Luis Beltrán. Me acuerdo, Arcinc. Exactamente. También una más reciente, nos podemos memorar, Metro Wells, con 170 empleados que fueron cesanteados. También está la aceitera Risedal, porque este informe es muy interesante en ese sentido. Aparecen los casos emblemáticos y muchos que no llegaron a ser mediáticamente conocidos, pero que esconden esa misma lógica. Estamos hablando de despidos, de suspensiones. Decía la aceitera Risedal de Chavás que dejó en la calle a 28 trabajadores. Si uno también repasa en la ciudad de Rosario, está la casa Blecher. ¿Se acuerdan? Acá a la vuelta. Los 8 trabajadores. Me acuerdo cuando veníamos a la radio a hacer el programa, nuestra productora Inés Arellano pasó por ahí y vio... Había tumulto porque los trabajadores se encontraron con persiana baja. Por la persiana baja. Algo muy parecido a lo que está pasando ahora con General Motors, esta idea de que la suspensión llegó sin previo aviso, es decir que los trabajadores tuvieron que enterarse al momento de llegar. Al igual que, como bien me apunta nuestro querido amigo Fernando Merichanco, en el caso de Triángulo Color. Triángulo Color es otro. Ahí, recordemos, son 30 los empleados despedidos, que también, bueno, tiene que ver con esa idea de vaciamiento sobre la empresa. Con cerradura, directamente llegaron, estaba la cerradura cambiada y los empleados no pudieron ingresar como cotidianamente lo hacían, quedaron en la calle 30 empleados en esa oportunidad. Le doy un dato. Hoy salió en algunos portales la propuesta de Alberto Rodríguez A,
¿Lo tiene el Alberto? Sí, el de los ovnis. Que planteó en San Luis que si los trabajadores están en condiciones de producir y el empresario se va, la provincia va a ayudar a que produzcan solos. En forma de cooperativa. Lo plantea en el caso de Cerámica San Lorenzo, una empresa que se fue por los beneficios industriales de San Luis hace muchos años, donde ahora es Onda Guerrero en San Lorenzo. Claro. Ahí estaba Cerámica San Lorenzo, se fue a San Luis. La empresa ahora cerró y se retiró. Dejó muchísima gente en la calle en San Luis. Entonces, ¿qué planteó el Alberto? Bueno, muchachos, si ustedes quieren, ustedes están en condiciones, le metemos para adelante y que siga produciendo. Digo porque es un debate, Claro. sobre qué hacer con todas esas industrias que los empresarios dicen, yo no quiero tenerla más. ¿Qué haces? ¿No? Mefrowell. Bueno, y esta lógica que hablamos, que venimos desarrollando, que tiene que ver con la presencia o no del Estado. Exacto. Y qué papel es cuál es el rol que va a cumplir el Estado con respecto a estas situaciones. Bueno, siga con el dato. No solamente se dio en la parte privada esto ver. de los despidos, el reglamento también toma 3 casos puntuales que dejaron como saldo de despido o justamente la no renovación de contratos, becas o En el subsidios a través del Estado. Nombra tres casos concretos, le decíamos, el primero es de Cedronar, que suspendió a 50 personas a comienzo del 2016. Sí, un hecho También- contradictorio, pero, perdón, digo, en el marco de que el gobierno nacional decreta la emergencia en adicciones Claro. y no le renueva los contratos a los trabajadores del Cedronar de Santa Fe o no le renueva las becas. Todos contratos, por otro lado, precarios que el Cedronar impulsaba como becas, subsidios, ayudas. También pasó lo mismo en el INADI Santa Fe Sí. y en el Centro de Asistencia Judicial de Villa Moreno, ¿Se acuerda? donde recibieron esta lamentable noticia 3 trabajadores, 3 personas en cada uno de estos En lugares. algún momento nuestro equipo de fotografía también registró lo que fue el cierre del CAJ de Villa Moreno. Es interesante, incluso cuando uno repasaba el dato, se da cuenta que desde la Brújula Comunicación participamos de casi todos estos Sí. conflictos en esta idea de poder brindar otro tipo de información y de la manera en que lo estamos haciendo, incluso con lo que está pasando ahora, recientemente, que tiene que ver con lo de General Motors. También las cooperativas tuvieron su capítulo negro. Estamos hablando de la cooperativa de aguas de Fray Luis Beltrán, que dejó a 17 trabajadores que llevaron justamente su reclamo a la legislatura. También hay un repaso, el informe es muy interesante para verlo, está publicado, aparecen en los medios de comunicación, 2 en Radio Nacional de Santa Fe, aparece también los 82, las 82 personas, los 82 trabajadores del Ciudadano, que después algunos lograron conformar la cooperativa La Cigarra y mantener sus puestos de trabajo, porque si no también quedaban en la misma situación que muchas de las otras empresas. Recorre varios sectores, también estamos hablando del sector de la carne, podemos hablar del frigorífico Sweet de Villa Gobernador Galvez, que despidió 32 trabajadores. En esa misma línea aparece también la Frideco, no sé si la tiene usted, Sí. que está en Totoras. Sí, me acuerdo del conflicto de Frideco. Despidió a 110 trabajadores y por lo menos 60 suspensiones fueron denunciadas también en la última semana, que esconde esta idea de los despidos encubiertos, algo que también están denunciando desde los trabajadores de General Motors. Uno de los sectores que viene muy golpeado Sí. en esta nueva era, ya venía golpeado también, tiene que ver con el sector lácteo. Lo decíamos también, los trabajadores de Sancor sufrieron 500 suspensiones. Y ahora con la amenaza de 1000 despidos, ¿no? Por el nuevo plan de reestructuración. Que se intenta dibujar a través de palabras... Eufemismos, exactamente. sí. Otra de las empresas también del sector, estamos hablando de Luigi SRL de Eustolia, que en marzo de 2016 bajó la persiana y dejó a 16 personas también en la calle. Entre fines de 2016 y comienzo del 2017 también quedaron sin empleo 17 obreros que se desempeñaban en una fábrica de quesos de la localidad de Carmen. Esto estaba ubicado a 20 kilómetros de Venado Tuerto. Para enmarcar un poco esta situación, y lo decíamos, el caso más reciente y más resonante tiene que ver con los 350 empleados de General Motors. ¿Y por qué decíamos quédense con ese número cuando hablábamos de las suspensiones? Lo decíamos al comienzo del micro, hablábamos de los 1.724 personas despedidas desde que Mauricio Macri es presidente, y hablábamos de las 1.200 suspensiones. Y le decíamos, quédese con ese dato. ¿Qué es lo que preocupa de las suspensiones? Que principalmente es durante las suspensiones que las empresas empiezan a operar para que se acepten los retiros voluntarios o simplemente
fogonean la renuncia por desgaste. Es decir, empieza como una suspensión, pero detrás de eso está que el trabajador no vuelve a reincorporarse nunca más a su puesto de trabajo. Eso es lo que preocupa en el dato, y lo que tiene interesante también en el informe es que, según cuenta, hay 3 factores fundamentales. Lo decíamos también al principio del programa, que tiene que ver con, primero, es la apertura de importaciones, la gran cantidad de importaciones que se está generando en la provincia de Santa Fe, es a nivel nacional. Incluso desde la provincia de Santa Fe, desde el Ministerio de Producción de la provincia de Santa Fe, se creó el Observatorio de Importaciones. La caída de exportaciones de muchos de los productos y sobre todo la caída del consumo interno. ¿Se acuerda cuando hablábamos del dato en el 2015? Que decíamos que una de las patas principales del modelo era justamente el consumo interno. Bueno, a partir del 2016 el consumo interno viene en amplia caída, viene sufriendo un montón de embates, principalmente también que tiene que ver con la falta del poder adquisitivo que está asociado a la inflación. Otro de los sectores, para ir cerrando, que se mostró muy crítico con respecto a estos números, tiene que ver con el sector del calzado. La provincia de Santa Fe cuenta con 140 fábricas que emplean a 2.500 trabajadores de forma directa. Desde diciembre, 4 ya bajaron la persiana. Estamos hablando de 40 personas desocupadas, pero que encierra también esta lógica. El titular del calzado de Rosario, estamos hablando de Alberto Serra, sostuvo que el principal problema para estas fábricas tiene que ver con la caída del consumo y que las ventas en los comercios cayeron entre el 25 y el 30%, y a esto se sumó lo que decíamos recién, la apertura de importaciones con un incremento del 22%. Recordemos, desde que Mauricio Macri es presidente de la nación de todos los argentinos, 1.724 personas fueron despedidas en toda la provincia de Santa Fe. A este número le sumamos las 1.200 suspensiones que, como decíamos, esconde esa lógica perversa a través de las cuales se intenta que esos trabajadores no vuelvan